El rugido constante de los motores envolvía la cabina. Una sinfonía familiar para el capitán Ricardo, quien observaba el inmenso azul del cielo mexicano extenderse hasta el infinito. Debajo, un mosaico de verdes y ocres se desdibujaba en el horizonte, puntillado por las formaciones nubosas que parecían algodón flotando sobre el mundo. Era un día cualquiera. Un vuelo rutinario más entre Cancún y la bulliciosa Ciudad de México. Una ruta que Ricardo conocía como la palma de su mano. La tranquilidad inicial de este trayecto, la profesionalidad que emanaba de cada movimiento calculado, de cada chequeo de instrumentos, era la norma. La seguridad de la aerolínea era su credo, y él, su más fiel devoto. Sin embargo, una sutileza apenas perceptible en el matiz del cielo, una sensación casi imperceptible de opresión en el aire, comenzaba a tejer una amenaza silenciosa, un presagio que aún no tenía forma ni nombre. Ricardo era un hombre de hábitos, de detalles meticulosos. Cada mañana, antes de cada vuelo, repasaba mentalmente los procedimientos de emergencia, los sistemas del avión, los informes meteorológicos. Viudo desde hacía 5 años, su vida giraba en torno a 2 pilares inquebrantables: su pequeña hija Sofía, de apenas 7 años, y su pasión por volar. El recuerdo de su esposa, Laura, era una presencia constante, un ancla emocional que, aunque dolorosa, le daba fuerza para seguir adelante. Se aferraba a su memoria, a las promesas que se hicieron, a la ternura de su sonrisa. Ricardo se consideraba un escéptico empedernido, un hombre de ciencia, de hechos y datos verificables. Las supersticiones y las creencias sin fundamento le parecían distracciones inútiles en un mundo que exigía lógica y razón. Pero bajo esa fachada de pragmatismo, latía un corazón con un profundo sentido de la responsabilidad, una lealtad inquebrantable hacia su tripulación, sus pasajeros y, sobre todo, hacia su pequeña. Su casa modesta en las afueras de la Ciudad de México era su refugio, un santuario donde las risas de Sofía llenaban el vacío que Laura había dejado. El avión, un moderno Boeing 737 con capacidad para 150 pasajeros, surcaba el aire a 35,000 pies de altura. Era un vuelo comercial de rutina, uno más de los cientos que conectaban las playas del Caribe mexicano con la capital del país. La ruta era vital para el turismo y el comercio, y la confianza depositada en la tripulación, en su pericia y profesionalismo, era absoluta. Dentro de la cabina, la copiloto, Laura, una joven promesa de la aviación, con apenas 20 años de experiencia, revisaba sus monitores, mientras el personal de cabina atendía a los pasajeros, sirviendo bebidas y charlando amablemente. Todo parecía ir según lo planeado. Un día más en el interminable ballet aéreo. Fue entonces cuando las primeras anomalías comenzaron a manifestarse. Ligeras turbulencias, inusuales para esa altitud y para los pronósticos meteorológicos. Al principio eran apenas un cosquilleo, un temblor sutil que apenas movía las puntas de las alas. Ricardo, curtido en 1000 cielos, las manejó con facilidad, ajustando ligeramente los controles, buscando una corriente de aire más estable. «Solo un poco de aire movido, Laura», comentó con su voz grave y tranquila. Pero una sensación de presagio de que aquello no era del todo normal empezó a arraigar en su mente. Los sistemas de la aeronave, usualmente tan predecibles, comenzaron a mostrar lecturas ligeramente anómalas en los indicadores de viento. Pequeños parpadeos, fluctuaciones mínimas que, para el ojo inexperto, pasarían desapercibidas, pero que para Ricardo eran como una nota desafinada en una orquesta perfecta. De repente, un chillido agudo rompió la
Monotonía del rugido de los motores, seguido por el parpadeo furioso de una luz de advertencia en el panel de control. Un fallo crítico. El sistema de navegación principal había fallado. El corazón de Ricardo dio un vuelco, pero su entrenamiento le impidió ceder al pánico. «¡Qué demonios!», murmuró, evaluando la situación con una velocidad asombrosa. Los parámetros de vuelo empezaron a temblar. El avión se inclinó ligeramente hacia la izquierda. «Laura, necesito que revises el sistema auxiliar de navegación. Ahora». Su voz, aunque firme, contenía una urgencia que no se le conocía. El silencio en la cabina se volvió pesado, roto solo por el pitido incesante de la alarma. Ricardo sintió el frío acero del miedo, una sensación que creía haber desterrado hace mucho tiempo. Debía mantener la calma, por el bien de todos a bordo. Era su responsabilidad. Mientras la copiloto se apresuraba a ejecutar la orden, Ricardo ya estaba analizando las posibles causas, sus manos moviéndose expertamente sobre el panel, intentando reiniciar el sistema, verificando los circuitos. El avión seguía ligeramente inestable, como un ave herida que lucha por recuperar el equilibrio. No era un fallo menor, el sistema de navegación era el cerebro del avión. Sin él, estaban volando a ciegas en un cielo vasto y traicionero. La tensión en la cabina era un cable tenso, a punto de romperse. La vida de 150 almas dependía de él, de su juicio, de su experiencia. Este no era solo un vuelo rutinario más. Este era el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo su pericia como piloto, sino todo aquello en lo que creía. Es en momentos como estos, cuando todo parece ir bien, que la vida nos sorprende con lo inesperado. Nos empuja al límite, nos obliga a mirar más allá de lo que creemos posible. Si quieres seguir esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que te harán reflexionar y te mantendrán al borde del asiento. Pulsa el botón de suscripción, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Lo que está a punto de ocurrir en ese avión cambiará la vida de Ricardo para siempre. La pequeña pantalla de navegación auxiliar parpadeó. Luego se oscureció completamente, negándose a responder. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ricardo. El fallo no se limitaba al sistema principal. Se estaba extendiendo como un cáncer silencioso a otros sistemas vitales del avión. La voz de Laura sonó tensa, casi un susurro. «Capitán, el sistema hidráulico muestra fluctuaciones erráticas. Los controles de vuelo siento que se endurecen». El Boeing comenzó a perder estabilidad de una manera alarmante. Ya no eran las ligeras turbulencias iniciales. Ahora el gigante de metal se sacudía con violencia, inclinándose bruscamente a la izquierda, luego a la derecha, desafiando los intentos de Ricardo por mantenerlo en línea. La altitud empezaba a descender, lenta pero inexorablemente, visible en el bariómetro que ahora mostraba números rojos. En la cabina de pasajeros, el murmullo de las conversaciones se había transformado en un coro de exclamaciones ahogadas y jadeos. Las bandejas de comida se estrellaron contra el suelo, las copas rodaron, derramando su contenido. La tripulación de cabina, entrenada para estas situaciones, reaccionó con una mezcla de profesionalismo y pánico contenido. Ana, la jefa de cabina, con años de experiencia, tomó el micrófono, su voz sorprendentemente tranquila a pesar del temblor en sus manos. «Atención, señores pasajeros, estamos experimentando una turbulencia severa. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Lassan».
Tripulación está trabajando para estabilizar la situación. Sus palabras eran un bálsamo precario contra la creciente histeria. Los auxiliares de vuelo, con los rostros pálidos pero decididos, se movían rápidamente por los pasillos, asegurando los compartimentos superiores y ofreciendo palabras de consuelo a los más asustados, mientras ellos mismos se aferraban a los asientos para no caer. La coordinación era admirable, un reflejo de su riguroso entrenamiento, pero la tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de cada persona a bordo. Ricardo, con la frente perlada de sudor frío, intentó desesperadamente establecer comunicación con el control de tráfico aéreo. Ciudad de México, aquí vuelo 374, tenemos una emergencia. Repito, emergencia grave, fallo múltiple de sistemas, necesitamos asistencia. La radio respondía con un crepitar intermitente, una estática que devoraba sus palabras, que se negaba a dejar pasar el mensaje completo. Las interferencias eran brutales, el mal funcionamiento del equipo un obstáculo insuperable. Podía escuchar fragmentos de voces distorsionadas, la desesperación en los tonos de los controladores que intentaban establecer contacto, pero era inútil. Estaban solos, flotando a la deriva en un universo de fallos técnicos. Laura, sigue intentando la comunicación de emergencia. No te rindas. Su propia voz resonaba con una desesperación que rara vez permitía aflorar. Mientras luchaba con los controles, sintiendo cómo el avión respondía de manera lenta y perezosa a sus comandos, un miedo primario, visceral, se apoderó de Ricardo. No era el miedo a la muerte, sino el terror de dejar a Sofía sola, el fracaso absoluto de no poder cumplir su promesa de regresar. Las imágenes de su hija, con su sonrisa inocente, con los ojos llenos de esperanza, se proyectaron en el oscuro lienzo de su desesperación. ¿Sería este el fin? ¿Terminaría su historia, la de su familia, en un impacto infernal contra la tierra? Una oleada de resignación amarga lo inundó por un instante. Cerró los ojos con fuerza, el avión se inclinó de forma más pronunciada, y un ruido metálico ensordecedor provino de alguna parte del fuselaje mientras la aeronave entraba en una picada incontrolable. La velocidad aumentaba vertiginosamente. Las alarmas aullaban en la cabina, y la sensación de caída libre era inconfundible. El mundo exterior se convirtió en un borrón. Con la adrenalina fluyendo a borbotones, Ricardo abrió los ojos, su mente un torbellino de cálculos y desesperación. Aplicó todos sus conocimientos, cada hora de formación, cada experiencia en vuelo para intentar recuperar el control. Tiró de la palanca de mando, intentando levantar la nariz del avión, pero el fuselaje respondía con una inercia aterradora. Empujó los pedales con fuerza, buscando compensar la inclinación, pero la magnitud de los fallos era tal que nada de lo que intentaba tenía efecto. Los instrumentos enloquecían. Las agujas bailaban salvajemente, ignorando la realidad de la caída. El avión, antes un majestuoso pájaro de acero, se había convertido en un cometa sin cola, un objeto pesado respondiendo a la inexorable ley de la gravedad. No había maniobra, por desesperada que fuera, que lograra sacarlos de ese descenso vertiginoso. La tierra se acercaba a una velocidad espantosa. Los gritos de los pasajeros, ahora audibles incluso en la cabina, se mezclaban con el estruendo del viento. La realidad se imponía, brutal e innegable. Estaban cayendo sin control. En ese instante, entre el rugido de los motores y el clamor de las alarmas, Ricardo sintió un frío hueco en el estómago. La impotencia lo envolvía, un sudario gélido. Habían agotado todas las opciones, todas las posibilidades. Era el final.
Era el final, o eso parecía, cuando el avión se precipitaba hacia la tierra con una velocidad aterradora. El estruendo del viento mezclándose con el coro de alarmas y los gritos ahogados de los pasajeros. En ese instante de caos absoluto, de rendición inminente, Ricardo sintió algo anómalo. No era un ruido, ni un cambio en la temblorosa aeronave, sino una presencia, una irrupción inesperada en el infierno personal de su cabina. Como si la densidad del aire hubiese cambiado, una figura luminosa comenzó a materializarse a su lado, ocupando el asiento del observador, justo detrás de su copiloto, pero visible solo para él. No era una forma definida por completo al principio, como una distorsión en el aire, un destello suave que poco a poco tomó contornos humanos. Era Jesús, con una túnica de lino que parecía hecha de luz, sus ojos tan profundos como el universo, y una expresión de una serenidad tan absoluta que contrastaba brutalmente con el pandemonio a su alrededor. Ricardo, un hombre de lógica y ciencia, debería haber gritado, debería haber entrado en pánico, o al menos haber cuestionado su propia cordura. Sin embargo, en medio de aquel infierno metálico, su reacción fue de una calma inexplicable. No hubo miedo, ni la menor pizca de terror ante lo sobrenatural. Solo un asombro, una especie de reconocimiento primario que le decía que aquella presencia, imposible e irreal, era de alguna manera lo más real que había experimentado. Su escepticismo, esa armadura forjada a lo largo de una vida de hechos y razones, se tambaleaba, se desmoronaba ante la evidencia de sus propios ojos. Era una figura tangible, luminosa, pero con una corporalidad que no era espectral. Jesús lo miraba con una compasión que atravesaba el alma, sin palabras, solo con la elocuencia de su mirada. Ricardo no pudo apartar los ojos de él, incluso mientras sus manos seguían aferradas a los controles que ya no respondían. En un gesto que carecía de la urgencia del momento, pero que estaba cargado de una autoridad infinita, Jesús extendió su mano derecha. No era una mano fantasmagórica, sino una mano firme, tibia, que se posó suavemente sobre la de Ricardo, que aún intentaba inútilmente manipular la palanca de mando. No tomó el control directamente, no hubo un empuje o una fuerza discernible, sino una guía sutil, un susurro energético que fluía a través de sus pieles. Ricardo sintió como sus propios músculos, agotados y temblorosos, recibían una infusión de fuerza y precisión. Era como si sus manos, sus brazos, su mente se hubieran convertido en extensiones de una voluntad superior, de una sabiduría que trascendía toda la aerodinámica y la ingeniería. Una suave presión de la palma de Jesús sobre la suya le indicaba dónde mover la palanca, cómo ajustar los pedales de dirección. Con esta guía, una danza milagrosa comenzó a desplegarse en la cabina. Ricardo, sintiendo una conexión profunda e inexplicable con la figura a su lado, empezó a realizar maniobras que apenas unos segundos antes le hubieran parecido imposibles. Un pequeño giro en la palanca, apenas perceptible, y el avión, que antes se sentía como un ladrillo cayendo, respondió con un titubeo, un atisbo de control. Luego, una sutil presión en los pedales, y la nariz del Boeing, milagrosamente, se levantó unos pocos grados, frenando ligeramente la picada. El avión, aunque todavía en una situación de emergencia extrema, empezó a mostrar signos de una recuperación parcial. El descenso incontrolado se transformaba en una caída más administrada, aunque aún peligrosa. Los rugidos de las alarmas no cesaban, pero ahora había un hilo de esperanza, una posibilidad, por remota que fuera, de que esto no
terminara en tragedia. A su lado, Laura, la copiloto, estaba sumida en un estado de confusión y asombro. No podía ver a la figura luminosa sentada al lado de Ricardo. Para ella, su capitán, que un momento antes parecía al borde de la desesperación, se había transformado inexplicablemente. Sus ojos estaban fijos en el horizonte a través del parabrisas. Su rostro transmitía una concentración casi mística, y sus manos, que anteriormente se movían con la desesperación de un náufrago, ahora ejecutaban movimientos precisos y calculados. Laura observaba, atónita, cómo Ricardo realizaba acciones que contradecían directamente las lecturas de los instrumentos. El altímetro seguía cayendo. Los indicadores de velocidad mostraban cifras alarmantes, pero su capitán estaba ejecutando movimientos que no tenían sentido para la situación crítica. Sin embargo, para su sorpresa, el avión respondía. Una ligera elevación aquí o una corrección sutil allá, y el Boeing, que debía haber estado girando sin control hacia el impacto, estaba empezando a estabilizarse, lentamente, milagrosamente. Laura no podía comprenderlo. Las leyes de la física, la aerodinámica, todo lo que le habían enseñado, indicaba que estaban perdidos. El avión no debería responder de esa manera, pero de alguna forma lo estaba haciendo. No veía a Jesús, no sentía la mano invisible que guiaba a Ricardo. Solo percibía una transformación radical en la capacidad de su capitán. Era como si una fuerza superior lo hubiera poseído, o como si, en el umbral de la muerte, Ricardo hubiera accedido a un nivel de habilidad y precisión que superaba cualquier entrenamiento humano. Su consternación era palpable, pero también una nueva chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Miraba a Ricardo con una mezcla de respeto, miedo y una veneración incipiente. Lo que estaba presenciando no era simplemente habilidad, era algo más allá, algo sublime. La figura de Jesús no pronunciaba palabra audible, pero su presencia era un canto silencioso de paz y fortaleza que resonaba en el alma de Ricardo. Cada indicación, cada sutil movimiento de la mano divina sobre la suya era una instrucción clara, una infusión de conocimiento que le permitía interpretar los instrumentos enloquecidos y sentir el avión, no como una máquina rota, sino como un ser vivo al que aún se podía guiar. El ruido ensordecedor de las alarmas y el rugido del viento seguían presentes, pero en la mente de Ricardo todo se atenuaba, cediendo el paso a una claridad mental asombrosa. Podía sentir el aire fluyendo sobre las alas, la tensión en el fuselaje, la respuesta mínima del timón. La guía divina no era solo un conjunto de instrucciones, era una comunión, una transferencia de una sabiduría que le permitía ver más allá de la desesperación y la inminente catástrofe. El avión se estabilizaba gradualmente, aunque todavía con serias dificultades. Los sistemas seguían en fallo. Las luces de advertencia parpadeaban como un árbol de Navidad enloquecido, pero el descenso vertiginoso se había convertido en una bajada controlada, dolorosamente lenta. Laura seguía a las órdenes de Ricardo, aunque sin comprender cómo era posible. «Capitán, el motor número 2 está perdiendo potencia rápidamente», exclamó, señalando un indicador que caía a cero. Ricardo asintió, su mirada fija en el horizonte, su mano izquierda ajustando el acelerador del motor afectado, siguiendo la guía en su mano derecha. Pudo sentir la sutil presión de la mano de Jesús inclinando la suya, indicándole cómo debía maniobrar para compensar la pérdida de potencia, cómo debía utilizar el resto de los controles para mantener el equilibrio a pesar de la asimetría,
recién creada. La cabina, antes un crisol de terror, se había transformado en un altar de milagros, un espacio donde lo imposible se estaba haciendo real, momento a momento, bajo la mirada serena de una presencia divina. La figura de Jesús no pronunciaba palabra audible, pero su presencia era un canto silencioso de paz y fortaleza que resonaba en el alma de Ricardo. Cada indicación, cada sutil movimiento de la mano divina sobre la suya, era una instrucción clara, una infusión de conocimiento que le permitía interpretar los instrumentos enloquecidos y sentir el avión, no como una máquina rota, sino como un ser vivo al que aún se podía guiar. El ruido ensordecedor de las alarmas y el rugido del viento seguían presentes, pero en la mente de Ricardo todo se atenuaba, cediendo el paso a una claridad mental asombrosa. Podía sentir el aire fluyendo sobre las alas, la tensión en el fuselaje, la respuesta mínima del timón. La guía divina no era solo un conjunto de instrucciones, era una comunión, una transferencia de una sabiduría que le permitía ver más allá de la desesperación y la inminente catástrofe. El avión se estabilizaba gradualmente, aunque todavía con serias dificultades. Los sistemas seguían en fallo. Las luces de advertencia parpadeaban como un árbol de Navidad enloquecido. Pero el descenso vertiginoso se había convertido en una bajada controlada, dolorosamente lenta. Laura seguía las órdenes de Ricardo, aunque sin comprender cómo era posible. «Capitán, el motor número 2 está perdiendo potencia rápidamente», exclamó, señalando un indicador que caía a cero. Ricardo asintió, su mirada fija en el horizonte, su mano izquierda ajustando el acelerador del motor afectado, siguiendo la guía en su mano derecha. Pudo sentir la sutil presión de la mano de Jesús inclinando la suya, indicándole cómo debía maniobrar para compensar la pérdida de potencia, cómo debía utilizar el resto de los controles para mantener el equilibrio a pesar de la asimetría recién creada. La cabina, antes un crisol de terror, se había transformado en un altar de milagros, un espacio donde lo imposible se estaba haciendo real, momento a momento, bajo la mirada serena de una presencia divina. Sin embargo, a pesar de la milagrosa intervención, la situación seguía siendo crítica. El avión estaba gravemente dañado. Las reparaciones improvisadas de Ricardo, guiado por la mano que no veía Laura, eran apenas paliativos. Un descenso controlado no era lo mismo que un aterrizaje seguro. Los instrumentos seguían alertando de fallos estructurales. Una de las alas mostraba signos de fatiga extrema por las fuerzas a las que había sido sometida, y el tren de aterrizaje, al parecer, no respondía. Un aterrizaje convencional era impensable. En su mente, Ricardo escuchó la voz de Jesús, no con palabras al oído, sino como una profunda sensación de entendimiento que inundaba todo su ser. Era un mensaje de fe y esperanza, un recordatorio de su propósito en la vida, de la hija que lo esperaba, del amor que aún lo ataba a este mundo. Le recordó la fuerza de su corazón, la bondad que había cultivado, la responsabilidad que siempre lo había guiado. «No temas, Ricardo», resonó en su espíritu. «Yo estoy contigo. Hay una vida esperándote, una misión que cumplir». Esta sensación, más que un simple pensamiento, le infundió una calma renovada, una energía que iba más allá de la fatiga o el miedo. Era la certeza de que no estaba solo, de que cada fibra de su ser estaba siendo sostenida por una fuerza insondable. Guiado por esta inspiración, una oleada de ideas no convencionales comenzó a fluir en la mente de Ricardo. Soluciones que iban más allá de cualquier manual de vuelo,
de cualquier entrenamiento que hubiera recibido. Empezó a concebir maniobras que en otras circunstancias hubieran sido consideradas una locura, pero que en ese momento, con la guía divina, parecían la única salida. «Laura, necesito que prepares la cabina para un aterrizaje de emergencia con el tren de aterrizaje retraído», ordenó Ricardo, su voz ahora llena de una autoridad que no flaqueaba. «Vamos a intentar un aterrizaje de panza. Tienes que avisar a la tripulación para que aseguren todo lo que pueda desprenderse. Y, por favor, diles a los pasajeros que sigan las instrucciones al pie de la letra. Máxima concentración, Laura». Su copiloto, aunque sorprendida por la audacia de la decisión, asintió con determinación. La fe ciega que Ricardo emanaba era contagiosa. Laura, con la adrenalina disparada, se puso en contacto con la tripulación de cabina. Ana, la jefa de azafatas, recibió las instrucciones con una mezcla de pánico y disciplina. Aterrizaje de panza, en terreno desconocido, resonó en su mente. Reunió a su equipo, sus ojos encontrándose con cada uno de ellos, transmitiendo una mezcla de preocupación y una inquebrantable voluntad de sobrevivir. «Necesito que todos pongan su mejor cara», dijo Ana, su voz tensa pero firme. «Calmen a los pasajeros. Explíquenles el procedimiento de seguridad para un aterrizaje de emergencia. Cinturones ajustados, posición de impacto, objetos sueltos asegurados. No podemos dejar que cunda el pánico. La vida de todos depende de nosotros ahora». Los auxiliares de vuelo, con rostros pálidos, asintieron. Era su prueba de fuego, y no iban a fallar. Mientras Laura y la tripulación se movían con frenesí por la cabina, preparando a los pasajeros para el inminente impacto, Ricardo sintió un nuevo impulso, una sutil indicación de Jesús. No era una orden directa, sino una dirección, un sentimiento de dónde debían ir. «Laura, necesito que me des coordenadas geográficas aproximadas del desierto de Chihuahua», dijo Ricardo, inclinándose ligeramente hacia el mapa que aún lograba mostrar la ubicación del avión, aunque con lentitud. «Busca una zona lo más llana posible, lejos de cualquier centro poblado, montañas o formaciones rocosas. Algo que se asemeje a una pista improvisada, aunque sea solo un espejismo». Su voz era un susurro urgente, pero su mirada estaba fija en un punto más allá del cristal, como si pudiera ver el terreno que buscaba a través de las nubes. La voz de Jesús, silenciosa y profunda, había guiado el pensamiento de Ricardo hacia la vastedad del desierto mexicano. Un lugar improbable para un aterrizaje, pero un lugar donde las posibilidades de vidas inocentes en tierra se reducían drásticamente. Era una zona de terreno difícil, pero también de grandes extensiones, un lienzo en blanco para un milagro. La imagen mental que Jesús le ofrecía era de una meseta remota, una depresión natural que, desde la altura, podría ofrecer una superficie relativamente plana y libre de obstáculos inmediatos. Era una aguja en un pajar, una búsqueda desesperada en un mar de arena y roca. Pero Ricardo confiaba. Confiaba en la presencia silenciosa a su lado, en la guía que había salvado el avión de una caída inminente. «Capitán, el control de tráfico aéreo de Torreón nos ha contactado de nuevo», informó Laura con la voz entrecortada. «Preguntan por nuestro plan de vuelo. Dicen que nos estamos desviando peligrosamente hacia el oeste, en una zona sin cobertura de radar adecuada». Ricardo asintió. «Dile que tenemos un fallo total de tren de aterrizaje y que necesito un área para un aterrizaje de emergencia de panza, y que me proporcionen los datos de viento y altitud de esa zona del desierto de Chihuahua lo más pronto posible».
Sabía que su decisión parecería una locura para los controladores, una desviación imprudente de los procedimientos estándar. Pero en ese momento, las reglas escritas en los manuales de aviación estaban siendo reescritas en el aire, dictadas por una lógica superior. Cada segundo era precioso. La altitud seguía disminuyendo, y aunque Ricardo había logrado controlar la velocidad de descenso, el impacto era inevitable. No era cuestión de si aterrizarían, sino de cómo y dónde. La comunicación con tierra era fragmentada, lo que dificultaba aún más la labor de los controladores, quienes ahora estaban en un frenesí intentando descifrar las intenciones erráticas del vuelo 374. Su plan era osado, casi suicida, pero era lo único que tenían. Los pasajeros, informados por la tripulación, se habían puesto en posición de impacto, con la cabeza entre las rodillas, agarrándose a los asientos, sus vidas pendiendo de un hilo. La cabina se había vuelto un espacio en blanco de sonidos ahogados y oraciones silenciosas. La vida de todas esas almas dependía ahora de la fe inquebrantable de un hombre y la mano invisible que lo guiaba. Con cada segundo que pasaba, la figura de Jesús, aunque aún presente, parecía integrarse más en la conciencia misma de Ricardo. Ya no era solo una mano sobre la suya, sino una mente fusionada con la suya, una inteligencia superior que le permitía ver y sentir el avión de una manera que nunca antes había experimentado. Un mapa mental del terreno se formó en su mente, la superficie del desierto desplegándose con una claridad asombrosa. Puntos de referencia, desniveles, la dirección del viento. Sabía exactamente a dónde tenía que ir, cómo maniobrar. «Laura, prepara los flaps a 30 grados», ordenó, su voz firme y resonante. «Vamos a intentar minimizar la velocidad de impacto y distribuirlo lo más equitariamente posible por el fuselaje. El punto de aterrizaje está a las 11 en punto, a unas 20 millas náuticas. Prepárate para el impacto». Laura asintió, sus ojos fijos en Ricardo, su confianza en él absoluta, a pesar de que la situación era la más aterradora que jamás había vivido. La coordinación entre los dos, ya eficiente bajo presión, había alcanzado un nivel casi telepático, impulsada por la situación desesperada y la presencia silenciosa en la cabina. Juntos, bajo la guía que solo Ricardo percibía, estaban a punto de realizar lo imposible. Con cada segundo que pasaba, la figura de Jesús, aunque aún presente, parecía integrarse más en la conciencia misma de Ricardo. Ya no era solo una mano sobre la suya, sino una mente fusionada con la suya, una inteligencia superior que le permitía ver y sentir el avión de una manera que nunca antes había experimentado. Un mapa mental del terreno se formó en su mente, la superficie del desierto desplegándose con una claridad asombrosa, puntos de referencia, desniveles, la dirección del viento. Sabía exactamente a dónde tenía que ir, cómo maniobrar. «Laura, prepara los flaps a 30 grados», ordenó, su voz firme y resonante. «Vamos a intentar minimizar la velocidad de impacto y distribuirlo lo más equitativamente posible por el fuselaje. El punto de aterrizaje está a las 11 en punto, a unas 20 millas náuticas. Prepárate para el impacto». Laura asintió, sus ojos fijos en Ricardo, su confianza en él absoluta, a pesar de que la situación era la más aterradora que jamás había vivido. La coordinación entre los dos, ya eficiente bajo presión, había alcanzado un nivel casi telepático, impulsada por la situación desesperada y la presencia silenciosa en la cabina. Juntos, bajo la guía que solo Ricardo percibía, estaban a punto de realizar lo imposible. Guiado por la inquebrantable certeza que emanaba
De la figura luminosa a su lado, Ricardo desvió el Boeing 374 hacia una región del desierto de Chihuahua, vasta y desolada, que los controladores de tráfico aéreo en Torreón no podían sino clasificar como incomprensible. Las voces en la radio, ahora más claras, pero teñidas de una creciente alarma, intentaban disuadirlo. Vuelo 374. ¿Confirma su rumbo oeste-noroeste? Esa zona es extremadamente remota, sin infraestructura de rescate. Le aconsejamos virar hacia el aeropuerto de Chihuahua para una aproximación de emergencia. Pero Ricardo, con una serenidad que parecía desafiar las leyes de la física y la lógica, ignoró las advertencias. Su mirada estaba fija en un punto en el horizonte que solo él podía ver, un punto que la presencia silenciosa a su lado le había revelado. La fe de Ricardo se puso a prueba en cada giro, en cada descenso. La indicación de Jesús lo llevaba a ejecutar giros cerrados a baja altitud, maniobras que, según todos sus años de entrenamiento, eran imprudentes, peligrosas, casi suicidas. El avión se inclinaba de manera pronunciada, el viento aullaba contra el fuselaje dañado, y Laura, a su lado, apretaba los dientes, ejecutando las órdenes de Ricardo con una mezcla de profesionalismo y terror. Ella no entendía el porqué de esas decisiones, pero la convicción en la voz de su capitán era tan poderosa que anulaba su instinto de cuestionar. Cada movimiento era un acto de confianza ciega, un paso más hacia lo inexplicable. La mano invisible de Jesús seguía posada sobre la suya, guiando cada ajuste milimétrico, infundiendo una precisión sobrehumana en sus acciones. El escepticismo de antaño de Ricardo se había desvanecido por completo, reemplazado por una fe inquebrantable en esa conexión divina. Dentro de la cabina de pasajeros, el pánico, aunque mitigado por el heroico esfuerzo de la tripulación, era casi incontrolable. Los gritos ocasionales resonaban, mezclados con el llanto de niños y las oraciones desesperadas. Ana, la jefa de cabina, y su equipo se movían entre los asientos, sus rostros pálidos, pero sus voces firmes. «Mantengan la posición de impacto», repetían una y otra vez, agachándose para consolar a una anciana, para asegurar el arnés de un niño. El miedo era un peso opresivo, pero la tripulación, inspirada por la inusual calma que emanaba de la cabina de mando, se esforzaba sobrehumanamente por mantener el orden y una frágil esperanza. La seguridad de Ricardo, la confianza con la que manejaba el avión, a pesar de su estado crítico, se filtraba de alguna manera a través de la comunicación de Ana, transmitiendo una certeza que, aunque ilógica, era profundamente tranquilizadora. A medida que el avión se acercaba inevitablemente al punto de aterrizaje dictado por la gracia divina, la figura de Jesús comenzó a volverse más etérea, su luz más difusa, como si se estuviera disolviendo lentamente en el aire. No había un adiós, no una despedida verbal, sino una disolución gradual, una fusión de su esencia con el espíritu de Ricardo. Su presencia se sentía ahora como una fuerza vital que, en lugar de estar a su lado, lo impregnaba por completo. Ricardo sentía su mente y su cuerpo imbuidos de una claridad y una fortaleza que nunca antes había conocido. Era como si el propio Cristo hubiese infundido en él una parte de su ser, preparándolo para el momento final, para el acto más crítico de su vida. La mano de Jesús ya no estaba físicamente sobre la suya, pero Ricardo sentía la misma guía, la misma precisión, la misma fuerza interior. «Laura, ahora», la voz de Ricardo resonó en la cabina, cargada de una urgencia contenida. «Flaps a máxima extensión, velocidad de descenso controlada,
Mantén el morro alto. Prepárate para el impacto. La copiloto, con el corazón latiéndole en las sienes, ejecutó las órdenes con una agilidad impresionante. Sus manos volaban sobre los controles, sus ojos escudriñando los instrumentos, buscando la mínima señal de respuesta. Ricardo y Laura trabajaban en una sincronía perfecta, un ballet aéreo de precisión mortal. El avión, ahora a muy baja altitud, se acercaba a la meseta rocosa que Jesús le había mostrado. Una extensión de terreno que a primera vista parecía imposible para aterrizar un gigante de metal. Pero Ricardo no dudó. Sus manos, firmes y precisas, ajustaban los últimos controles, elevando ligeramente el morro del avión para un aterrizaje de panza, buscando distribuir el impacto de la mejor manera posible. Los últimos momentos antes del impacto fueron un torbellino de concentración. Ricardo no veía nada más allá del pequeño trozo de desierto que se precipitaba hacia ellos. Los gritos de los pasajeros se ahogaron por el estruendo del viento y el rugido del avión. La cabina ahora estaba en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Ricardo y Laura. Podía sentir cada vibración del fuselaje, cada cambio en el flujo del aire. La guía divina era ahora una parte integral de él, fusionada con sus instintos más básicos como piloto. Sabía exactamente cuándo y cómo ejecutar la última fase de la maniobra. Los ojos de Laura estaban fijos en los suyos, buscando cualquier señal, cualquier indicación. Ricardo le devolvió una mirada de absoluta serenidad, una promesa tácita de que lo lograrían. El avión sobrevoló los últimos arbustos espinosos, las últimas rocas irregulares. La superficie de aterrizaje, una extensión de tierra compacta y pedregosa, apareció ante ellos con sorprendente claridad. Ricardo ajustó la actitud del avión con una precisión milimétrica, un acto de maestría que pocos pilotos en el mundo podrían haber logrado en esas circunstancias. El momento estaba por llegar, el impacto inminente. El destino de 150 almas pendía de un hilo, de un hombre y de la guía inefable que lo había acompañado en los momentos más oscuros. La vida, el milagro, estaba a punto de manifestarse en el corazón del desierto mexicano. En ese remoto rincón olvidado, bajo la mirada silenciosa de un cielo azul que había sido testigo de lo imposible. El acero y la carne se preparaban para el choque. El acero y la carne se preparaban para el choque. Con un estruendo ensordecedor que resonó por kilómetros en la desolada extensión del desierto, el Boeing 737 impactó contra el suelo. Fue un golpe brutal, un rugido metálico de torsión y fricción que hizo temblar hasta la médula el fuselaje. El sonido del metal retorciéndose sobre la tierra compacta fue seguido por el chirrido agudo de los frenos de emergencia, activados por Ricardo en el último segundo. El avión patinó salvajemente sobre la superficie pedregosa, levantando una densa nube de polvo y escombros que ocultó la escena del aterrizaje. Las chispas volaron como estrellas fugaces en la penumbra de la cabina, y la estructura principal del avión gimió bajo el estrés inmenso. Los pasajeros, en posición de impacto, sintieron la sacudida violenta que los lanzó hacia adelante contra sus cinturones de seguridad. Pero milagrosamente, la integridad estructural del fuselaje, aunque comprometida en algunas secciones, se mantuvo. El diseño de Ricardo, guiado por esa presencia inexplicable, había minimizado el daño, convirtiendo lo que debería haber sido una catástrofe total en un aterrizaje forzoso, pero asombrosamente exitoso. Los gritos de terror se transformaron en gemidos de dolor, luego en un silencio aturdido,
roto solo por el crujido del metal enfriándose y el latido acelerado de los corazones. Justo después del último y violento temblor que indicó que el avión finalmente había cesado su avance, la figura luminosa de Jesús, que había acompañado a Ricardo en los momentos más oscuros de ese vuelo, desapareció por completo. No hubo destello final, ni una despedida explícita. Simplemente se disolvió en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Ricardo parpadeó, sintiéndose extrañamente vacío, pero también lleno de una paz profunda. Volvió la cabeza hacia el asiento del observador, confirmando su ausencia, y un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Estaba solo en la cabina, con la intensa sensación de una intervención divina todavía fresca en su piel, en su mente, en cada fibra de su ser. El escepticismo que lo había caracterizado durante tanto tiempo había sido pulverizado, reemplazado por una convicción inquebrantable en lo que acababa de experimentar. Su mano aún sentía el calor de la guía, el eco de la dirección. La voz de Laura lo sacó de su trance. «Capitán, ¿está bien? Hemos aterrizado. Dios mío, hemos aterrizado». Su voz era una mezcla de incredulidad y alivio. Ricardo tardó un momento en responder, su mente aún procesando la magnitud de lo sucedido. «Sí, Laura, estamos bien. Ahora, a evaluar daños y asegurarnos de que todos estén a salvo. Activa el procedimiento de evacuación de emergencia». La tripulación, que había esperado en silencio el impacto, reaccionó con una eficiencia admirable. Ana y su equipo abrieron las salidas de emergencia, inflaron los toboganes y comenzaron a evacuar a los pasajeros. Había heridos, por supuesto, contusiones, fracturas, latigazos cervicales, pero sorprendentemente, a medida que los pasajeros deslizaban por los toboganes hacia la árida superficie del desierto, se hizo evidente que no había habido ninguna víctima mortal, un milagro. Cuando los equipos de rescate, guiados por las señales de emergencia que Ricardo había logrado activar momentos antes del aterrizaje y por las indicaciones del control de tráfico aéreo, llegaron al lugar varias horas después, Ricardo estaba en estado de shock, pero con una convicción inquebrantable de lo que había sucedido. Paramédicos y personal de rescate, algunos aún incrédulos de haber encontrado un avión comercial intacto en medio de la nada, comenzaron a atender a los heridos. Los pilotos fueron los últimos en ser evacuados. Al bajar del avión, Ricardo fue recibido por un equipo de investigación de accidentes aéreos y periodistas que ya se agolpaban en la periferia de la escena. Con los ojos todavía brillantes por la experiencia y el cuerpo tembloroso, Ricardo intentó explicar la presencia de Jesús. «No fue solo mi habilidad», dijo con la voz apenas un susurro. «Hubo una mano que me guió. Una presencia luminosa en la cabina. Jesús estaba allí». Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de confusión, lástima y escepticismo. Los investigadores intercambiaron miradas. Un médico de urgencias se acercó para revisar sus pupilas, insinuando estrés postraumático o alucinaciones. «Capitán, por favor, permítanos evaluarlo», dijo uno de los investigadores con voz suave, pero firme, su tono indicando que atribuía las palabras de Ricardo al trauma. Los periodistas, siempre ávidos de una historia sensacionalista, anotaban febrilmente, sus ojos brillando con la posibilidad de un titular escandaloso. Pero no se trataba de sensacionalismo para Ricardo. Era la pura y dura verdad. Laura, que había presenciado la extraordinaria metamorfosis de Ricardo durante el vuelo, se acercó a él, su rostro marcado por la suciedad y el cansancio, pero con una mirada de profunda admiración. Aunque ella no había visto la figura de Jesús,
había sido testigo de las habilidades sobrehumanas que Ricardo había demostrado. Había visto cómo el avión, que debía haberse estrellado sin remedio, había respondido a sus comandos improbables, a sus maniobras imposibles. «No sé qué pasó en esa cabina, capitán», dijo Laura, su voz llena de emoción. «Pero lo que usted hizo, lo que logramos, fue más allá de cualquier cosa que haya aprendido en mi vida. Si usted dice que Jesús estaba allí, yo le creo». Su voz era un báculo de fe para Ricardo, una confirmación de que no estaba completamente loco, de que alguien, al menos una persona, creía en su extraordinaria experiencia. La mirada de Laura era la de una discípula, una testigo de un milagro que apenas comprendía, pero que había cambiado su percepción de la realidad para siempre. Los cuerpos de rescate continuaron su labor, transportando a los heridos a hospitales cercanos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y violetas, mientras el esqueleto del avión descansaba en la arena, un monumento a la supervivencia. Ricardo fue llevado a un centro médico para una evaluación exhaustiva, tanto física como psicológica. En el camino, en la ambulancia, cerró los ojos y la imagen de Jesús, sereno y poderoso, apareció en su mente. La calma que sintió era indescriptible, una certeza de que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era el escéptico de antes, era un hombre tocado por lo divino, un testigo. Y sabía que, sin importar el escepticismo del mundo exterior, su experiencia era una verdad inmutable en su corazón. La admiración y la confianza de Laura eran un bálsamo para su alma, una prueba de que si bien el mundo podía no creerle, él no estaba solo en su nueva fe. La historia de aquel vuelo, de aquel aterrizaje milagroso, apenas comenzaba a escribirse, y con ella un nuevo capítulo en la vida de Ricardo. La noticia del aterrizaje milagroso se extendió como un reguero de pólvora, no solo por México, sino por todo el mundo, aunque las versiones oficiales, cuidadosamente editadas para la prensa, omitían cualquier referencia a lo sobrenatural. Ricardo fue aclamado como un héroe, un piloto de nervios de acero que había logrado lo imposible. Pero para la comunidad aeronáutica y para los equipos de investigación, el suceso era un enigma. Se inició una investigación exhaustiva, minuciosa, que desentrañaría cada detalle del vuelo 374. Expertos en aeronáutica, ingenieros de sistemas, psicólogos y meteorólogos se congregaron en el lugar del accidente, examinando el fuselaje retorcido, analizando las cajas negras, interrogando a la tripulación y a los pasajeros. Los datos de las grabadoras de vuelo revelaron una serie de fallos críticos y simultáneos que deberían haber llevado a la desintegración del avión en el aire. Los sistemas de navegación, hidráulicos y eléctricos, habían colapsado, dejando la aeronave prácticamente inoperable. Las maniobras que Ricardo había realizado para mantener el control, para evitar la picada incontrolable y, finalmente, para lograr el aterrizaje de panza en un terreno tan hostil, desafiaban toda lógica aeronáutica conocida. No había precedentes para tal hazaña. Los manuales, los protocolos, la misma ciencia de la aviación no podían explicar cómo el avión había llegado a tierra sin víctimas mortales. Los ingenieros rasgaron sus vestiduras. Los pilotos veteranos movían la cabeza con incredulidad. Era un milagro técnico, un suceso que reescribiría los libros si no fuera por lo inexplicable de su origen. Ricardo, en los días y semanas que siguieron al accidente, se enfrentó a un profundo dilema personal. La experiencia con Jesús había sido tan real, tan palpable, que se había grabado a fuego en su alma.
¿Cómo podía guardar silencio sobre algo tan trascendental? Sin embargo, sabía que compartir su verdad lo expondría a la burla, al ridículo, quizás a ser considerado inestable mentalmente, especialmente en el contexto racional y escéptico de la aviación. Los investigadores ya lo habían mirado con piedad cuando mencionó la mano amiga en la cabina. Pero su fe y gratitud eran tan profundas que el peso de ese secreto empezaba a ser insoportable. Había sido testigo de un milagro, y ese conocimiento ardía en su interior. Necesitaba encontrar una manera de procesarlo, de integrarlo en su nueva realidad, sin comprometer su credibilidad o, peor aún, la seguridad futura de su hija. El silencio le parecía una traición a la verdad. Pero la verdad, tal como la había vivido, era demasiado grande para el mundo. La experiencia lo había cambiado profundamente. El escéptico de antaño, el hombre de ciencia y razón, había desaparecido. En su lugar emergía una persona con una fe inquebrantable, una certeza de la existencia de algo más allá de lo material, más allá de lo comprensible. Había visto la cara de la muerte y había sido rescatado por la mano de lo divino. Su perspectiva de vida se había reorientado por completo. Las pequeñas preocupaciones mundanas que antes lo ataban, las ambiciones profesionales, el estatus social, se desvanecieron, reemplazadas por un renovado sentido de aprecio por cada respiro, por cada amanecer, por el simple hecho de vivir. Su vínculo con su hija Sofía se hizo aún más fuerte, más profundo. Miraba a la niña con una nueva ternura, con una gratitud que antes no había podido expresar del todo. Cada momento con ella era un tesoro, un regalo de la vida que casi había perdido. La vida ahora tenía un propósito renovado, una luz que antes no había percibido. En medio de la vorágine de entrevistas, informes y la presencia constante de los investigadores, Laura se convirtió en su confidente, su ancla en la tormenta. Ella no había visto a Jesús, pero había sido testigo de la transformación de Ricardo, de la exactitud de sus movimientos, de la forma en que el avión había respondido a sus comandos imposibles. Cuando Ricardo, con voz temblorosa, le confió los detalles de la aparición, Laura lo escuchó con una mezcla de asombro y una profunda seriedad. No hubo incredulidad en sus ojos, sino una aceptación intuitiva de una verdad que trascendía la lógica. Su vínculo profesional se transformó en una amistad profunda, forjada en el fuego de la tragedia y el milagro. Ella creía en él y en su historia, no porque la entendiera por completo, sino porque había visto sus efectos. Para Laura, Ricardo no era simplemente el héroe que los medios describían. Era un hombre tocado por algo extraordinario, un testigo de lo inexplicable. Su respeto por él se convirtió en reverencia y su amistad en una lealtad inquebrantable. La repercusión mediática fue masiva. La historia del aterrizaje milagroso en el desierto ocupó los titulares de periódicos y noticieros en todo el mundo. Cadenas de televisión internacionales enviaron equipos a México y documentales sobre el incidente comenzaron a producirse. Ricardo, a su pesar, se vio catapultado a la fama como un héroe nacional e internacional. Las aerolíneas rivales intentaron contratarlo con ofertas exorbitantes. Gobiernos lo condecoraron por su valentía y pericia. La versión oficial, la que se repetía hasta el cansancio, hablaba de un piloto experimentado que, ante una sucesión de fallos catastróficos, había demostrado una habilidad y un temple sin igual, logrando lo que parecía imposible. Se hablaba de milagro técnico, de suerte increíble, pero nunca de la verdadera naturaleza del milagro.
Ricardo daba entrevistas con una calma que lo distinguía, agradeciendo a su tripulación y a los servicios de rescate, pero siempre manteniendo un velo de misterio sobre lo que realmente había ocurrido en la cabina. Su sonrisa, aunque sincera, ocultaba una verdad que el mundo no estaba preparado para escuchar. Los pasajeros supervivientes lo idolatraban, lo llamaban su ángel guardián, y muchos de ellos, impactados por la cercanía de la muerte, comenzaron sus propias búsquedas espirituales. El incidente del vuelo 374 se convirtió en un hito en la historia de la aviación, un caso de estudio sobre resiliencia humana y la capacidad de superar lo insuperable. Para Ricardo, sin embargo, era la prueba irrefutable de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la intervención divina pueden manifestarse de las formas más inesperadas. Su vida nunca volvería a ser la misma, y él lo sabía. La investigación oficial sobre el incidente del vuelo 374 concluyó meses después, dejando a la comunidad aeronáutica con más preguntas que respuestas. A pesar de la exhaustiva revisión de cada pieza de evidencia, la causa exacta de los fallos múltiples y simultáneos nunca pudo ser determinada con precisión. Los informes hablaban de una cadena de eventos catastróficos y múltiples fallas sistémicas inexplicables, pero la verdad última se escabullía entre los datos técnicos. Lo más sorprendente fue la incapacidad de los expertos para explicar científicamente el aterrizaje. Las simulaciones de vuelo, replicando las condiciones del accidente, siempre terminaban en una catástrofe total. Las maniobras de Ricardo, tal como se registraron en la caja negra, desafiaban todas las leyes de la aerodinámica conocidas bajo esas circunstancias. Se habló de una combinación milagrosa de factores y de la extraordinaria pericia del capitán. Pero en el fondo, todos sabían que aquello iba más allá de la razón. Ricardo, como era de esperar, fue condecorado por su heroísmo, recibiendo las más altas distinciones por salvar 150 vidas en circunstancias imposibles. La ironía de recibir honores por una hazaña que atribuía a una intervención divina y no a su sola destreza no pasó desapercibida para él. Aceptó los galardones con humildad, con la certeza de que el verdadero mérito recaía en otro lugar. Poco después de que la investigación se cerrara, Ricardo tomó una decisión trascendental. Se jubiló de la aviación comercial. Los cielos, que una vez habían sido su segundo hogar, ahora le parecían diferentes. El rugido de los motores evocaba recuerdos demasiado vívidos, el acero de la cabina, la imagen de aquella presencia luminosa. Sabía que no podría volver a volar con la misma objetividad, con el mismo escepticismo práctico de antes. Su nueva vida la dedicó por completo a su hija Sofía, quien había crecido enormemente en esos meses de incertidumbre y fama de su padre. Pasaban las tardes en el parque, construían castillos de arena imaginarios y leía cuentos antes de dormir, encontrando en la rutina paterna una paz y un propósito que la adrenalina de los vuelos nunca le había ofrecido. Comenzó a compartir su testimonio de fe, no en los grandes escenarios mediáticos, sino en círculos más íntimos y personales. Hablaba en pequeñas iglesias locales, en reuniones comunitarias y con amigos cercanos, relatando su experiencia con una sinceridad conmovedora. No buscaba fama ni validación, solo compartía la verdad que había transformado su vida. Su voz, antes la de un piloto pragmático, se había convertido en la de un evangelista de la esperanza. La historia del vuelo 374 y su aterrizaje milagroso se convirtió rápidamente en una leyenda. En los años 12 venideros,
Se contaría en innumerables ocasiones, pasando de boca en boca, a veces adornada, otras veces simplificada, pero siempre manteniendo su núcleo esencial. Un avión en caída libre, un piloto desesperado, y el milagro que salvó a todos a bordo. Inspiró a muchos a reflexionar sobre la fe, sobre la fragilidad de la vida y sobre la posibilidad de que incluso en los momentos más oscuros, la intervención divina pueda manifestarse de las formas más inesperadas. Se escribieron libros, se compusieron canciones e incluso se intentaron infructuosamente hacer películas, aunque ninguna logró captar la esencia de lo que Ricardo había vivido. El incidente se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que luchaban con la desesperación, una prueba de que no todo está perdido, incluso cuando parece que la lógica y la ciencia han abandonado toda esperanza. El legado del milagro era palpable, tejiendo un hilo de asombro y fe en el tejido cultural de México y más allá. Ricardo vivió una vida plena y apacible, marcada por la gratitud y la certeza de que había sido elegido para experimentar algo extraordinario. La profunda paz que había sentido en la cabina aquel día, la calma inexplicable en medio del caos, nunca lo abandonó. Su relación con Sofía, su ancla y su razón de vivir se fortaleció con cada año que pasaba. En ella, Ricardo veía la continuación de una promesa, la encarnación de la vida que casi había perdido. La ausencia de su esposa, aunque siempre presente, se había transformado en una memoria dulce y la soledad en una serena compañía. La fe se convirtió en el motor de su existencia, encontrando propósito en cada día, en cada pequeña interacción, en cada acto de bondad. Su nueva fe no era dogmática ni restrictiva. Era una profunda conexión personal con lo divino, un susurro constante de esperanza y amor que permeaba cada aspecto de su ser. Había encontrado la felicidad no en los cielos, sino en la tierra, en la vida sencilla y en la certeza de que había un propósito más grande para todo lo que había vivido. La historia de Ricardo, el piloto que perdió el control de su avión, pero encontró una fe inquebrantable, nos invita a reflexionar sobre el poder de lo inexplicable, sobre la posibilidad de que, incluso en los momentos más oscuros, una luz pueda aparecer, guiándonos hacia la salvación. A veces la razón se queda corta, y es la fe la que nos transporta a lugares donde la lógica no puede llegar. Este relato nos recuerda que la vida está llena de misterios y que la esperanza puede surgir incluso de la desesperación más profunda. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta increíble travesía, por haber escuchado cada palabra de la historia de Ricardo. Esperamos que este viaje te haya inspirado tanto como a nosotros. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas narrativas que conmueven y nos hacen pensar. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y dejar un comentario contándonos qué te ha parecido esta historia. Hasta la próxima, y que la fe ilumine siempre tu camino.